Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos como siempre en la dirección del emisor y además en los controles, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes, como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Y empezamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores con algo que ustedes deben tener listo, presto, fechas. 15 y 16 de noviembre aquí en los espacios de MDO Radio Podcast, curso presencial de negociación. Aprenda a negociar más allá de la teoría, de las ideas, de los textos, de los principios. Aplique la negociación con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado, más allá de esas líneas, ay, ¿cómo pongo? ¿Para qué sirve la negociación? O aquí va a entender para qué sirve y cómo va a usarla, porque el perfil curricular que tiene para ustedes el equipo de Policreativa Consultores es fundamental. Y algo primordial, el aval del CEP, del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Para más información, ¿cómo hacemos? Bueno, ustedes tienen que mandar un mensajito a las redes sociales de Policreativa Consultores, comunicarse a través de la página web para reservar su cupo, preguntar costos, logística, dinámica, ese curso que Policreativa Consultores tiene para ustedes. Y quienes no puedan hacer el curso, vivo fuera, quiero formarme, también hay opciones en la página web, un curso listo para que usted lo haga inmediatamente. Si quiere, termina el programa y empieza el curso sobre comunicación. Policreativa Consultores, formándolos, acompañándolos, asesorándolos, haciendo que su vida tenga unas herramientas idóneas para poder enfrentar las vicisitudes y entender lo que pasa en el mundo. Policreativa Consultores. Bueno, un gran abrazo para todos, feliz tarde. Nos saluda por aquí la señora Liliana, nos dice buenas tardes, saludos para ella, además de cumpleaños la señora Liliana el pasado domingo. A ella muchas felicidades, muchas bendiciones por su cumpleaños y muchos años más. Nos saluda la profesora Yanni Lobo también por acá. Así que bueno, empezamos. Acuérdense que transmitimos por varias vías esta modalidad de rueda de prensa a la que nos enfrentamos todos los martes y jueves aquí en Lo que pasa en el mundo, porque salimos por la página web de MDO Radio. Salimos además por la cuenta YouTube, ahí nos están escuchando y nos están viendo. Transmitimos también a través de la cuenta Instagram de la radio, @MDO Radionet, y de mi cuenta Instagram particular, @LuisDaniel2501. La idea es que tengan también ustedes después el video, la transmisión del programa en la cuenta Instagram de Policreativa Consultores. Y adicionalmente, otros medios donde van a poder encontrar los programas. No pude escuchar qué fue qué es lo que pasa en el mundo, no pude oír el programa, no hay inconveniente porque en mi canal YouTube y en mi canal de Telegram, @LuisDanielAlvarezV Radio, van a encontrar los programas. Y contenido también en mi TikTok particular, @LuisDanielAlvarezV. Y ahí salen también temas para el programa. Entonces vamos a empezar con el tema de la visa. Gustavo Petro siguió dando de qué hablar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Fue una intervención polémica la que tuvo allí, habíamos conversado sobre ella, con su pin, su bandera del decreto de guerra a muerte, atacando incluso al gobierno, abiertamente al gobierno de Trump, en una actuación que para algunos se torna muy valiente, pero que pareciera errada, porque tanto Lula como Boric, los presidentes de Brasil y Chile respectivamente, fueron también muy duros, muy ácidos, muy frontales, pero sutiles al momento de hablar. Entonces Petro quedó más bien aportándole a sus detractores una forma de decir las cosas que al final la gente no toma en cuenta lo que dijo, sino cómo lo dijo. Pero no terminó el asunto allí y Petro fue a las calles de Nueva York. Algo tiene Petro con las calles de Nueva York. Recuerden en algún momento una controversia con Trump, uno de esos mensajes en redes sociales a altas horas de la noche, y Trump dijo que a él la verdadera esencia estadounidense era la que él sentía en las calles de Manhattan. Bueno, fue a esas calles de Manhattan, las calles de Nueva York, a hablar de la guerra en Palestina y a decir que había que llevar adelante una gesta y que él iba a ser el primer soldado en irse a Palestina a defender los derechos de los palestinos que están siendo masacrados. Atención con algo, usted puede cuestionar la acción, a mí no me gusta decir de Israel, sino del gobierno de Netanyahu
en este caso respecto al tema Gaza. Pero allá decir que usted se va a ir a combatir en Colombia algún héroe, ¿y cuándo se va Petro? Y Francia Márquez a lo mejor fue la primera que preguntó por qué iba a quedar encargada de la presidencia. Era falta absoluta del presidente que se iba. Pero bueno, Petro quedó allí arengando y usó frases muy polémicas en esa alocución en la calle. Una de ellas llamando al ejército estadounidense a desobedecer a Trump. Que los estadounidenses, el ejército, el cuerpo armado de los Estados Unidos tenía que desobedecer las órdenes de Trump porque no era posible que le hicieran caso a muchas cosas. De allí terminó entonces Petro abandonando territorio estadounidense y cuando iba ya trasladándose de los Estados Unidos de América a Colombia, recibió la notificación y Estados Unidos anunció que le revocaba a Petro la visa. Petro respondió de una forma que la gente no entendió. Dijo algo así como: a mí no me importa la visa porque mi visa es la dignidad, y sacó una de las largas intervenciones a las que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, él dice: no necesita visa Petro porque Petro es italiano. Y como italiano tiene en su condición de europeo, o sea, Petro tiene la nacionalidad italiana, tiene la posibilidad de viajar a los Estados Unidos de América. Sí, le estamos cuestionando que él piense como quiera pensar. Lo estamos castigando porque llamó prácticamente una rebelión dentro de la estructura castrense de los Estados Unidos. Pero la canciller dijo que ella en solidaridad devolvía la visa, que a ella tampoco le interesaba. Habría que ver si la canciller Villavicencio no tiene también pasaporte europeo. Y es lo que pareciera, que sí lo tiene, porque recordemos que la canciller de Colombia fue diputada en España, fue diputada por el Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid. Para ser diputada en España debe ser española. Entonces también tiene pasaporte. Entonces termina siendo una cuestión hasta burlesca, panfletaria, contestataria, que no dice nada. ¿Con quién se queda uno? Yo me quedo con el discurso de Lula y me quedo con el discurso de Boric, en el sentido de que fueron enfáticos, tajantes y lograron de alguna manera, sin caer en el desorden, avanzar. Bueno, vamos a escuchar entonces, hablando de visa, a Juan Luis Guerra, el dominicano con visa para un sueño. Y nos vamos lejos, porque nos vamos a Malawi. Ya venimos aquí, a lo que pasa en el mundo, por Endio Radio Podcast. Ya venimos. Visa para un sueño, canta el dominicano Juan Luis Guerra, hombre, además universal. Y dice: buscando visa para no volver, pero no es el caso de Petro, al menos, porque no requiere visa, requiere su pasaporte italiano, nacionalidad italiana, que ha anunciado varias veces también que él la va a dejar, que él renunciará a ella porque Europa tiene una posición que no es acorde. Pero por lo pronto se quedó sin visa Gustavo Petro por irse de bruces con unas expresiones que no gustaron a la identidad estadounidense. Yo les decía a quienes nos ven a través del canal YouTube de la radio, quienes nos siguen a través de la cuenta Instagram, de mi cuenta Instagram particular, les decía que yo me quedo más bien con la imagen de Boric y de Lula, que fueron fuertes, enfáticos, tajantes, con una enorme defensa de la dignidad, sin caer en lo grosero y en lo contestatario que no tendría necesidad de haber sido. Lo que hubiese ganado más Petro, siendo decente al momento de hablar, y le hubiese incluso dado más centimetraje a nivel de prensa. Pues es lo que decíamos en el otro programa, el programa anterior. Se queda, como dice el refrán, dio papaya. Permitió, cuando usted da papaya es que permite a otro hacer algo. Dicen, aquí no hay delincuencia, pero no de papaya, no salga opulento, con joyas, con relojes, cadenas. Bueno, Petro dio papaya porque le dio insumos a sus detractores para que lo fustigaran y lo atacaran. Yo me hubiese quedado con un discurso fuerte, elegante, Lula, Boric, para decir las verdades y no para darle pie a mis adversarios, y Petro los tiene dentro y fuera, para que hablaran de cómo lo dijo y no de lo que en realidad dijo. Pero bueno, nos vamos lejos, nos vamos a Malawi. Si yo les digo, hablemos de elecciones en un país africano, ustedes dirán lo mismo de siempre, gobiernos a perpetuidad. El caso, por ejemplo, de Camerún, que lo vamos a tratar próximamente de forma concreta porque hay elecciones. Camerún ha tenido en su historia dos presidentes, el que gobernó los primeros años y desde 1982, Paul Biya, 1982, de más años en el poder el presidente de Camerún de la edad de uno. Pero para que se hagan una idea del tiempo que tiene ese personaje gobernando. Y se presenta nuevamente a las elecciones. Quiere renovar su mandato
y pareciera que no está imposibilitado de conseguirlo porque controla todo. Como aquel chiste que decía, si usted vota sí, es que se quede, y si vota no, es que no se vaya. Siempre se quedan ellos. El caso de Uganda, Museveni es otro personaje también eterno en la historia de un país como Uganda, donde los mandatarios, Obote, el polémico Idi Amin Dada, gobernaron también mucho tiempo. Pero Malawi tuvo un gobierno, el del doctor Banda, que también fue un gobierno lúgubre y tenebroso, una dictadura personalista, vitalicia. Sin embargo, luego marchó a una institucionalidad más fuerte y hoy Malawi, lo decía yo en una transmisión en mi cuenta TikTok, Malawi es ejemplo de democracia en el África. Por eso, cuando ustedes les digan, háblame de elecciones en África, y usted diga, bueno, lo que tengo que cambiar es el encabezado porque Obiang en Guinea Ecuatorial, Villa en Camerún, Museveni en Uganda, son siempre lo mismo y resulta que no. Ahora hay que tener cuidado porque está el caso de Malawi. Hubo elecciones en este país africano, en este empobrecido país africano. Y allí ocurrió algo curioso. Se presentó a la reelección el actual presidente Lazarus Chakwera y se presentó el expresidente Peter Mutharika. Ya bueno, ¿eso qué tiene de relevante? Resulta que Lazarus Chakwera perdió las elecciones y admitió la derrota. El presidente en ejercicio, Lazarus Chakwera, sin que hubiesen dado los resultados oficiales, dijo, perdí, fui derrotado y voy a entregar el poder porque esa es la democracia. Entonces Malawi es un ejemplo de alternancia política. Hay un detalle que sí llama la atención, ustedes lo descubrirán y más adelante vamos a desarrollarlo. ¿De dónde vienen Chakwera y Mutharika? En realidad se enfrentaron por primera vez, en primera ocasión, hacia 2014. Y terminó Mutharika ganando las elecciones. ¿A quién? A Lazarus Chakwera. Desde allá viene y todavía estamos, lo que sí, podrá haber mucha democracia, pero hay poca renovación de liderazgo. 2014, hace más de 10 años. En 2019 hubo elecciones. Y Peter Mutharika fue reelecto al derrotar, entre otros aspirantes, a Lazarus Chakwera. Sin embargo, Chakwera impugnó las elecciones y el órgano judicial de Malawi determinó que no había habido transparencia y anuló el proceso electoral, ordenando la repetición de elecciones para todos los cargos en 150 días, una repetición general de las elecciones en Malawi. Se dio el proceso, la señora Yolanda nos dice cordial saludo para todos. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda, siempre pendiente del programa. Entonces, se dio la repetición del proceso y Mutharika perdió. El presidente en ejercicio que había ganado, había obtenido la reelección, pero la elección fue anulada por irregularidades. Vayan armando este rompecabezas. O sea, un órgano judicial le lleva en un país africano la contraria al partido de gobierno y desconoce la continuidad, aduciendo irregularidades, ordena repetir y en la repetición 2020 ganó Lazarus Chakwera. Entonces, con Chakwera como presidente es que viene este periodo que hay ahorita. Sin embargo, Chakwera buscó la reelección y es otra vez Peter Mutharika quien sale a competir contra él. Finalmente, se da el proceso actual, y Peter Mutharika, el expresidente, gana las elecciones, además con una ventaja bastante holgada. Estamos hablando de una cifra cercana al 66%, a tal punto que sin resultados formales, Chakwera admitió que había sido derrotado. Entonces, muy interesante porque hay respeto, hay alternancia, hay altura política y hay reconocimiento de lo que es el verdadero juego democrático. Uno dice, le falta algo a esta torta, a este dulce, la guinda de este pastel, y es que debería haber una renovación política, porque hasta cuándo los mismos personajes, como si no hubiese más nadie que pudiese aspirar con fuerza. Entonces, ¿cuáles son los retos de Mutharika? ¿Por qué pierde Chakwera? Porque aunque el país tiene niveles relevantes, yo iba a decir sólidos, pero prefiero usar el término relevantes de institucionalidad, hay una coyuntura económica bastante crítica, hay un tema ambiental que exige atención y ahí habló Peter Mutharika, intentar de alguna forma recuperar unos valores para fortalecer a Malawi. Termina Malawi siendo un caso atípico en el África, que es un continente lamentablemente plagado de dictaduras, de regímenes
autocráticos y personalistas, de sucesiones familiares, se comportan como monarquías medievales en muchos casos, y aquí no. Aquí este país demuestra que puede haber entonces un desarrollo y puede haber una vía distinta. Interesante este ejemplo porque rompe además lo que es la tradición de muchos de los países de la región. No hay guerras civiles, quedó atrás el recuerdo del doctor Banda con su régimen autocrático, y ahora se avanza en esto, donde un presidente en ejercicio cumple lo que indica el sistema y lo que indica la lógica democrática. Perdí las elecciones, felicitaciones al ganador, me voy, y lo más probable es que veamos dentro de 5 años otra vez a Mutharika tratando de repetir y a Chaguera enfrentándose a él. Es lo que falta, que haya nuevos valores, que haya nuevos liderazgos y haya figuras relevantes, distintas, que puedan hablar de una forma, puedan decirle algo más a la ciudadanía. Pero quisimos traer el caso de Malawi porque es emblemático, es un caso totalmente contrario a lo que uno puede pensar, y hay que quitarse el sombrero ante este país africano, pese a los problemas, a la incertidumbre, a la carestía, a las enfermedades. Hay un tema ahí con bastante fuerte con el SIDA, por ejemplo, pero pese a eso el país avanza en al menos tener la estructura institucional adecuada, y con eso tratar de alguna forma de acercarse y de conectar con otros países para al menos pedir cooperación y buscar hasta cierto punto unos niveles que le permitan crecer. Bueno, hablando de Malawi, este país africano, podemos escuchar a Ketura, una cantante de ese país, con Nambewe. Escuchamos a Ketura y nos vamos a hablar de otro país por M, Moldova. Ya regresamos aquí a lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Nambewe, lo dice, así lo pronuncia Ketura, una cantante de Malawi. Bueno, regresamos y nos vamos para Moldova, pero antes hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores, además con oferta concreta, curso presencial con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, que cuando usted termine ese curso, que es un curso de negociación, sábado y domingo 15 y 16 de noviembre, usted se irá con unas herramientas idóneas, adecuadas, precisas, que puede aplicar, y además se llevará un certificado avalado por la Universidad Central de Venezuela. Quiero estudiar en la Universidad Central, quiero un curso que avale la Universidad Central. Este es un curso, las mejores herramientas y el aval del CEP de Fases. Policreativa Consultores. Visite nuestra página web, síganos a través de las redes y pide información, concrete su inscripción y acompáñenos en el apasionante mundo de la negociación. Policreativa Consultores. Saludos a los señores Eduardo y Clara, que nos están escuchando desde Bogotá, Colombia. Así que para ellos un gran abrazo, señor Eduardo y la señora Clara, atentos como siempre al programa. Bueno, nos vamos a Moldova porque además era una oferta que habíamos hecho el programa anterior. Hemos dicho, vamos a ver si tenemos resultados en las elecciones en este país europeo, y efectivamente las tenemos. Lo que para muchos, incluso la presidenta de Moldova, era la elección más importante en muchísimo tiempo. Porque aquí parecía estar planteado el escenario de cuál es el camino que iba a tener la República a corto y mediano plazo. ¿Cuál era la competencia? ¿Cuál el modelo que querían escoger? Esta elección es una elección legislativa que trasciende la idea de examinar cuántos escaños o curules tiene determinado grupo. Quién gana, y uno podría decir hay una fortaleza ideológica, se impone una tendencia sobre otra, hay a lo mejor una visión más fuerte o menos fuerte con relación al Estado. Esa no es la pugna, al menos principal, en la contienda en Moldova. Aquí la lucha se circunscribe a dos valores: o termino acercándome a Europa, o doy un viraje y me conecto con Rusia. Eso es lo que está en juego. Evidentemente manda en Moldova, de hecho la presidenta es de ese partido, el PAS,
el Partido Acción y Solidaridad, que es un partido que tiene las características de trabajar para que eventualmente Moldova pueda integrarse a la Unión Europea. Eso tampoco es que sea tan sencillo, uno lo equipara, si se quiere, sin que sea literalmente el ejemplo, pero sí que nos dé una idea. El fenómeno, por ejemplo, de Puerto Rico. La gente dice, en Puerto Rico, más allá de lo ideológico, hay unas pugnas, por un lado el Partido Independentista, por otro el que cree en el actual modelo que es el Estado Libre Asociado, el de Muñoz Marín, o el que considera que Puerto Rico tiene que ser una estrella más en la bandera americana, un estado más de la Unión Americana. Bueno, puede la gente votar en los distintos procesos lo que quiera votar y ganar el partido que quiera, pero finalmente esa es una discusión muy compleja porque tendría Estados Unidos que aceptar ganarse a un hijo como Puerto Rico que tiene enormes inconvenientes. Y pasa lo mismo con Moldova. Habría que ver si Moldova, que ha hecho un enorme esfuerzo para disminuir ciertas situaciones, podría terminar integrándose a la Unión Europea de forma rápida. Lo que sí está claro es que con el PAS o con los partidos proeuropeos, ese anhelo de acercarse a Europa es mucho más factible que si gana el bloque opositor, que considera que Europa no debe ser la alternativa, sino que hay que mirar es al modelo ruso. Entonces, aquí termina ocurriendo eso. ¿Qué queremos como futuro? El PAS es el partido de gobierno y que trataría de reeditar su fuerza, pero se enfrentaba a un bloque plural con diversas organizaciones donde había estructuras rusas o prorrusas. La situación se convirtió en un caos absoluto. El gobierno tuvo que endurecer ciertas medidas, llegó incluso a proscribir y a prohibir organizaciones políticas críticas de la integración con Europa. Acusó el gobierno de Moldova a Rusia de estar detrás de una trama para amañar el proceso electoral con una campaña comunicacional y de inversión en redes. Rusia lo negó y hay algunas regiones en Moldova, Transnistria por ejemplo, que tienen una cercanía con Rusia bastante acentuada. Entonces todo esto colocaba turbio el panorama para ver qué podía acontecer. Sin embargo, se han dado ya los sondeos, se ha dado el escrutinio al menos preliminar y el PAS, el Partido Proeuropeo, logró obtener 51 escaños. 51 escaños de 101 asientos que tiene la Asamblea Legislativa o el órgano legislativo de Moldova. ¿Qué quiere decir esto? Que sin necesidad de pactar con otros grupos puede, de manera precaria, pero puede hacerlo el actual partido de gobierno, mantener la senda para seguir su proceso de integración y de adhesión con el modelo europeo, principalmente a través de Rumania. No tendrá fácil la coyuntura, habrá una enorme ingobernabilidad, los grupos internos le harán una presión bastante dura al gobierno del PAS, que tendría presidencia y primer ministro, pero lograrán de cierta manera seguir adelante. Tiene que enfrentarse también a los conatos de separación de Transnistria y de la otra región que tiene también dependencia de Rusia, que incluso han empezado a manejar la idea de que Rusia podría salvarlo. Ustedes dicen, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y yo se los puedo explicar, agregando que el comentario, teniendo usted al lado de Moldova a Ucrania, torna mucho más delicado este análisis. Porque recuerden que el argumento ruso para invadir Ucrania es que tenía Rusia que rescatar y salvaguardar a los ucranianos de origen ruso que, a juicio del discurso del gobierno del presidente Vladimir Putin, estaban viviendo un proceso de aniquilación nazi. Ese es el argumento de Putin. Él tiene que salvar a la gente de Crimea y de algunos otros lugares de Ucrania porque estaban siendo aplastados por su condición de rusos. Por ser originarios de Rusia, les pasaba por encima el gobierno de Zelensky, en lo que Rusia llamaba una operación nazi. Entonces, algunos dicen que el comentario en Transnistria
y en la otra región es vengan a salvarnos, los rusos tienen que rescatarnos porque aunque no hay una relación fronteriza directa, es exactamente la búsqueda del mismo argumento, que los rusos intervengan y digan que ellos tienen que evitar una limpieza étnica que pueda hacer el gobierno central de Moldova. Y conociendo la actitud rusa que quiere más territorio, que quiere colocar satélites y que quiere enfrentarse al modelo europeo, creo que eso no es un comentario que uno pueda dejar a la deriva y en el aire. Entonces vamos a seguir muy de cerca el tema de Moldova, que ha tenido además una historia bastante dura, fue una república de la esfera soviética y hoy trata de alguna forma de mitigar un enorme atraso para acercarse a Europa con cantidad de vicisitudes y resquemores que puedan estar surgiendo allí. Esta elección importante logra el partido proeuropeo mantener la mayoría parlamentaria y con eso respirar al menos coyunturalmente tranquilos para poder construir entonces un modelo mucho más cercano a Rumania que a Rusia, que es el interés que hay allí. ¿Contra qué tiene que jugar? Contra una disidencia interna organizada, contra los recursos rusos, contra las redes sociales con una gran influencia. Un país que incluso hasta el nombre genera ruido. Yo lo llamo Moldova porque uso el nombre en rumano o en moldavo, que es el mismo rumano, o es una variante del rumano. Pero algunos hablan, y lo ven ustedes así en los medios de comunicación, Moldavia. Y es que Moldavia es Moldova en ruso. Ese es el nombre que usan ellos. Entonces, hasta en eso hay enormes discrepancias. Pero bueno, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a Cristina Scarlett, la cantante de Moldova, que interpreta el tema Will Show Moldova. Ya venimos y nos vamos lejos porque, fíjense, hemos tocado América, África, Europa y vamos a cerrar los bloques en Asia. Ya regresamos. Bueno, Will Show Moldova, Cristina Scarlett. Ya no salvaje va a ser la situación política, se avecina, aunque hay calma porque gana el sector proeuropeo y el sector ruso buscará reagruparse también para ser opción. Bueno, nos vamos entonces, decíamos que un programa además movido porque arrancamos en América, nos fuimos a África, tocamos Europa y ahorita nos vamos a Filipinas. Bueno, vamos a enviar saludos a la señora Yolanda y al señor Gonzalo también escuchándonos desde Bogotá, Colombia. Abrazos para ellos, un abrazo caluroso en una fría y lluviosa Santa Fe de Bogotá. Así que calor desde acá. Saludos también, que él se reporta a través de, nos escribió por aquí, yo escribía al YouTube, nos dijo. Bueno, Jorge Leonardo nos escribió, dijo, aquí estoy, saludos doctor, yo escribía los dos, dijo. Bueno, estamos saludándolo aquí. Lo tenemos, está Miguel chequeando también el mensaje, pero dijo reportando, hasta mandó la foto del saludo. Señor Jorge Leonardo, un gran abrazo. Hildebrand Brewer, está también por acá Rancel Guaita, saludos para ellos. Bueno, continuamos. Nos vamos a Filipinas, noticia relacionada con la Corte Penal Internacional. ¿Qué ocurre? Bueno, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó al expresidente Rodrigo Duterte de haber cometido presuntamente haber cometido crímenes de lesa humanidad. Ya, bueno, ¿cómo que presuntamente? Claro, porque el debido proceso exige que Duterte tenga derecho a la defensa y se puedan emitir los distintos dictámenes sobre la base de unas pruebas, unos alegatos y la capacidad que él tenga de decir si actuó o no, como lo viene señalando la Fiscalía. De todas formas, Duterte nos ayuda mucho porque por ahí ha quedado la evidencia gráfica y documental cuando él se ufanaba de haber cometido los excesos por los que hoy la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte, lo acusa. ¿Cuál es el inconveniente? La llamada guerra contra las drogas que llevó adelante el controversial expresidente filipino. Y no juzgan o no acusan, mejor dicho, al expresidente Duterte solamente por su ejercicio como primer mandatario de Filipinas, sino por su experiencia anterior como alcalde de Davao, una ciudad en Filipinas, donde él ha tenido una enorme influencia a lo largo de su vida y la sigue manteniendo. Entonces, ¿qué ocurre en la guerra contra las drogas? Bueno, él aplicó un modelo
de fomentar grupos de choque, de crear y establecer organizaciones incluso de naturaleza paramilitar, de blindar a unas estructuras precisas dentro de las instancias armadas filipinas para salir a luchar contra el narcotráfico. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí se irrespetó el debido proceso, se atropelló a más no poder, no había lo que Duterte pide ahora, que le den garantías procesales, que le permitan el derecho a la defensa, no lo hacía él con los que sufrían los embates, porque el inconveniente de la guerra contra las drogas, que usted no puede avanzar independientemente del flagelo que exista, no puede avanzar y no puede atropellar si se aparta de la legalidad, es que en algún caso era gente que él tenía o los que lo rodeaban la presunción de que podían estar involucrados en el negocio de las drogas. Entonces, ¿qué hacía el gobierno de Duterte? Los desaparecía, los asesinaba y los enterraba por allí sin que hubiese mayor respuesta. Eso es lo que le están en este momento juzgando, por lo que están juzgando a Rodrigo Duterte. Duterte tenía que saber que estaba actuando mal, porque sacó a Filipinas de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la Corte Penal acusa al expresidente filipino aduciendo que los delitos que cometió ocurrieron cuando Filipinas formaba parte de la Corte Penal Internacional. Pero contaba con un blindaje y terminó entregándolo el gobierno actual. Y vimos a ese Duterte que era altanero, grosero, déspota, desproporcionado. Incluso decía que la mejor medida era salir a acabar, y recalcaba el término y explicaba qué era acabar a los delincuentes desde su óptica. Bueno, ahí le toca entonces sentarse ahora en un proceso internacional a ver qué va a hacer. Pero ese Duterte contestatario, hiriente, déspota que gobernó Filipinas, un país también marcado por el personalismo, resulta que la defensa aduce que él no puede enfrentar el juicio porque a sus 80 años no tiene la capacidad de soportar el proceso. Bueno, a él le dan esa opción y eso alega su defensa. Al menos él tiene defensa, porque los que sufrieron los embates de la guerra contra las drogas no los tienen. El peor de los criminales tiene derecho a un proceso y tiene derecho a una defensa, porque si no vamos a ir a la ley de la selva y a la guerra entre todos que no tiene ningún tipo de sentido y va a terminar acabando a la humanidad. Gente que actúa como Duterte, bueno, va a eso, que no le importa. Pregúntenle a la familia de los asesinados. Mucha gente que ni siquiera estaba involucrada en lo que él decía, que pagó allí. Los números conservadores hablan de 6.000 personas asesinadas en la guerra contra las drogas. 6.000. A mí eso me parece una cifra escandalosa. Pero las organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 30.000 víctimas de la guerra contra las drogas. 30.000 personas asesinadas. Fíjense, la cifra coincide con el número de muertos que de los que se habla dejó la dictadura militar argentina. Bueno, Milei dice que no fueron 30.000, que nada más fueron 4.000. Bueno, y siempre hemos dicho, así sea uno, es una tragedia y es una desgracia para la humanidad. Es un tema que debe condenarse. Aquí pasa, bueno, pero es que no fueron 30.000, fueron 6.000. Es que no debe procederse de esa forma. A tal punto que uno tendría que ver y observar que todavía hay zonas en Filipinas que están tomadas por la violencia. Así que la famosa guerra contra las drogas del señor Rodrigo Duterte no surtió el efecto que esperaba, porque el país sigue atravesando una situación bastante controversial. Ha dicho también la defensa que están tratando como dé lugar de evitar que Duterte vaya a un juicio, probablemente porque saben que no hay capacidad de salvarse de una condena. Bueno, están diciendo que hay fallas en el procedimiento y eso anularía la manera en que se está llevando el juicio y quedaría Duterte en libertad. Ellos incluso hablan de un juicio en libertad al expresidente filipino. Pero ahí está, y ya tiene, yo digo que ya Duterte está condenado, tiene además una sanción que lo perseguirá por el resto de sus días e incluso trascenderá, porque cuando se hable de Duterte se acordarán de las ejecuciones que se cometieron, de los abusos, de las violaciones a los derechos humanos, porque no puede justificarse nada con miras a dañar y hacer daño, con miras a alterar y afectar
a la población. Uno ve, por ejemplo, el caso chileno. Algunos dicen, bueno, se creció mucho durante la dictadura de Pinochet, efectivamente, pero más se creció en democracia, porque puede crecerse sin necesidad de que usted desaparezca a la gente, o la torture, o la asesine. Aquí pasa lo mismo, no podía hacer algo mejor Duterte, no podía aprovechar toda esa influencia que llegó a tener y el poder que conquistó para hacer las cosas bien y buscar un cambio de mentalidad. No, porque eso no era rentable, eso no le servía y eso no era atractivo. Bueno, importante lo que ocurre con Rodrigo Duterte, porque es un precedente hacia aquellos que dicen que hay que luchar a como dé lugar contra la violencia sin importar las consecuencias. Ahí está Duterte, decía que no le importaban las consecuencias y hoy está pidiendo que por favor no le hagan el juicio porque a sus 80 años él no aguanta un proceso. De todas maneras, presuntamente involucrado en crímenes de lesa humanidad, dejará entonces él su proceso, que tenga derecho a la defensa. Saludos a la señora Cecilia, que nos acompaña también por acá, que se incorpore, que dejen, que participe Duterte en su proceso, que tenga derecho a la defensa y luego tendrá bastante tiempo para reflexionar y para entender qué fue lo que hizo y marca, además, como hemos dicho, una era, puesto que no puede escudarse o esgrimirse ningún tipo de desarrollo cuando usted incurre en prácticas que deshumanizan absolutamente y que hacen daño. Uno ve a Duterte y piensa inexorablemente en un caso muy polémico que es el de El Salvador. Lo mismo hace el presidente Nayib Bukele, no en el extremo de desaparecer. Nos referimos a la dureza de sus acciones, pero se alega que se viola el debido proceso. Por cierto, Duterte, cuando la prensa lo cuestionaba, perseguía a los medios de comunicación y fustigaba su labor. Los mismos medios que hoy cubren el proceso que sigue. Pero bueno, yo les decía cuando íbamos a hablar de este tema que al final venía un golpe fuerte. El golpe es el anuncio contra Duterte. Pero además el golpe nos lo va a dar el cantante que vamos a escuchar. Porque vamos a oír una canción que se llama Lalaban Ako. Y el cantante no es otro que un deportista, boxeador concretamente emblemático, un hombre de una gran lucha social, político. Además ha sido diputado y aspiró a la presidencia. Manny Pacquiao. Bueno, escuchamos Lalaban Ako con Manny Pacquiao y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de la tarde de hoy. Lalaban Ako, canta Manny Pacquiao. Yo le decía a quienes nos están viendo por la cuenta de YouTube, por las cuentas de Instagram, que Manny Pacquiao es un hombre que peleaba un combate de boxeo y terminaba el combate, se refrescaba y salía a cantar. Yo tenía ese tema y hacía política. Manny Pacquiao es un personaje interesante, que además puede tener lema electoral. Dice que él no gobernará los golpes. Eso podría ser. Bueno, sigamos con los saludos por acá. La señora Cecilia desde Parque Caiza. Abrazos a la señora Cecilia. Gusto ver de ella. Bueno, seguimos colocando lugares, banderitas donde nos están escuchando. Mensajes también, nos reportan mensajes a través de la cuenta de YouTube. Nos dice la señora Yolanda, interesantes temas que nos ilustran sobre el panorama mundial. Y le responde ese diálogo interesante entre nuestros oyentes. Le responde señor Jorge Leonardo. Dice, así es, señora Yolanda. Tremenda vuelta al mundo que nos lleva el doctor Luis Daniel. Bueno, esa es la idea. Y hoy vuelta al mundo prácticamente porque hemos tocado América, África, Europa, Asia. Ya que faltó Oceanía para tocar un tema por allí. Bueno, conclusiones de nuestro programa de hoy. Temas diversos y que además amerita cada uno una visión distinta. El caso americano lo referimos al tema Petro y la forma en que Petro abordó el tema de su gira a los Estados Unidos y termina Estados Unidos quitándole la visa al presidente Petro, aduciendo que no castiga a Petro por las opiniones expresadas, sino que lo está castigando porque, a juicio del gobierno estadounidense, Petro instigó una rebelión al decirle a los soldados que desobedecieran las órdenes de Trump. En realidad, decimos, Petro, a nuestro juicio, perdió una oportunidad interesante porque dijo cosas que había lo mejor que decir, pero se quedó en esa idea. Entonces Estados Unidos, lejos de responder las denuncias del presidente colombiano, bueno, le dio papayo, dio pie Petro para decir que le habían quitado, que estaba llamando a una rebelión por esa expresión totalmente absurda. Ya Petro dijo, no me importa que me quiten la visa. Claro, él tiene nacionalidad italiana, entonces no requeriría.
Bueno, de allí, saludos al profesor Najen Reyes. Bueno, de allí, del tema Petro, nos fuimos a Malawi, analizando a este país africano como un ejemplo de alternancia, libertad e institucionalidad. El presidente en ejercicio Lazarus Chakwera perdió las elecciones con el expresidente y candidato opositor Peter Mutharika. Y Chakwera entrega el poder, reconoció su derrota y llamó a la gente en Malawi a entender que había una voluntad muy clara. Ejemplo de democracia, más de respeto a la institucionalidad en este país africano. Nos fuimos después a Moldova, donde hubo elecciones legislativas, más allá